Capítulo 25. Sejanus, que se había sobresaltado en lo que Coriolanus no pudo por menos de tomarse como un gesto cargado de culpa, se incorporó rápidamente y se sacudió el polvo del uniforme. Billy Taupe, por su parte, se levantó despacio, casi con toda la paciencia, para encararse con ellos. «Vaya, mira quién se ha dignado dirigirme la palabra», dijo y esbozó una sonrisita nerviosa. ¿Sería la primera vez que hablaban desde los Juegos del Hambre? Sejanus, Maude Ivory está muy afectada porque todavía no has partido esas nueces. Es cierto, he estado eludiendo mis responsabilidades. Sejanus le tendió la mano a Billy Taupe, que no vaciló en estrechársela. Encantado de conocerte. Lo mismo digo, a veces me dejo caer por el quemador, replicó Billy Taupe. Por si te apetece seguir hablando. Lo tendré en cuenta. Sejanus se encaminó a casa. Lucy Gray soltó la mano de Coriolanus e irguió los hombros para situarlos a la altura de los de Billy Taupe. Lárgate, Billy Taupe, y no vuelvas. ¿O qué, Lucy Gray? ¿Me echarás encima a tus agentes de la paz? Se rió. Si es preciso. Billy Taupe observó a Coriolanus de reojo. Menuda pareja de aburridos. No lo entenderías, dijo Lucy Gray. Esta vez no hay excusas que valgan. Billy Taupe adoptó una expresión colérica. Sabes que no fui yo el que intentó matarte. Lo único que sé es que sigues paseándote por ahí con la que sí lo intentó, replicó Lucy Gray. Tengo entendido que la casa del alcalde ya es como un segundo hogar para ti. ¿Y quién me mandó allí? Me pregunto. Me revuelve el estómago verte manipular estos críos. Pobre Lucy Gray. Se burló. Pobre corderita. No son tontos, escupió ella. Tampoco ellos quieren volver a saber nada de ti. La mano de Billy Taupe salió disparada, se cerró sobre su muñeca y la trajo hacia él. ¿Y exactamente dónde quieres que vaya? Antes de que Coriolanus pudiera intervenir, Lucy Gray hundió los dientes en la mano de Billy Taupe, que soltó un grito y la liberó. Le lanzó una mirada furibunda a Coriolanus, que se había situado junto a ella en una actitud protectora. A ti tampoco se te ve precisamente desamparada. ¿Este es tu niño rico del Capitolio? ¿Ha venido hasta aquí siguiendo tus pasos? ¡Ja! Le aguardan unas cuantas sorpresas. Lo sé todo sobre ti, dijo Coriolanus, aunque no era del todo cierto, al menos no le hacía sentirse en desventaja. Billy Taupe se rió con incredulidad. ¿Sobre mí? Pero si soy la flor en medio de este estercolero. ¿Por qué no haces lo que te ha pedido y te largas? Dijo con voz glacial Coriolanus. Vale, ya aprenderás. Billy Taupe recogió sus pertenencias en una brazada. Antes de lo que te imaginas. Se marchó dando largas zancadas, envuelto en el calor de la mañana. Lucy Gray lo observó mientras se alejaba, acariciándose la muñeca que le había agarrado. Si quieres irte, ahora es el momento. No pienso irme a ninguna parte, dijo Coriolanus, aunque el enfrentamiento había sido inquietante. Es un canalla embustero. Coqueteo con todo el mundo, de acuerdo. Forma parte de mi trabajo. Pero lo que él insinúa, sencillamente no es cierto. Lucy Gray miró a la ventana. ¿Y si lo fuera? ¿Y si tuviera que elegir entre eso o dejar que Maude Ivory se muriese de hambre? Ninguno de nosotros dejaría que ocurriera algo semejante. Da igual lo que tuviésemos que hacer para evitarlo. Pero él se rige por unas normas determinadas y pretende que yo lo haga por otras distintas, como siempre. Lo que a él lo convierte en víctima, a mí en basura. Sus palabras despertaron en Coriolanus perturbadores ecos de la conversación mantenida con Tigris, y se apresuró a cambiar de tema. ¿Ahora sale con la hija del alcalde? Así están las cosas. Lo mandé allí para que se ganara un dinero dándole clases de piano, y cuando me quise dar cuenta, su papi estaba pronunciando mi nombre en voz alta durante la cosecha. Dijo Lucy Gray. No sé lo que le habrá contado. El hombre se volvería loco si supiera que su hija anda con Billy Taupe.
No he sobrevivido al Capitolio para volver aquí y tener que aguantar más de lo mismo. Había algo en su porte, una preocupación descarnada, que convenció a Coriolanus. Le tocó el brazo. Pues construye una vida nueva. La muchacha enlazó los dedos con él. Una vida nueva a tu lado. Una nube parecía cernerse sobre ella. Coriolanus le dio un leve codazo. ¿No había que ordeñar a la cabra? Las facciones de Lucy Gray se relajaron. En efecto, lo condujo de nuevo a la casa, tan solo para descubrir que Maud de Ivory se había llevado a Sejanus para enseñarle a ordeñar a Shamus. No ha podido negarse, está castigado por hablar con el enemigo, dijo Barb Azur. Sacó un cazo de leche de la nevera, lo dejó encima de la mesa y lo examinó. Claire Carmine cogió un tarro de cristal de una balda, con un artilugio extraño en lo alto. Una palanquita acoplada a la tapa con la que parecían moverse unas pequeñas palas dentro del bote. ¿Qué haces?, quiso saber Coriolanus. Perder el tiempo. Barb Azur se rió. Intento acumular nata suficiente para hacer mantequilla, solo que la leche de cabra no se separa como la de vaca. ¿Y si le damos un día más?, sugirió Claire Carmine. En fin, a lo mejor. Barb Azur guardó el cazo de nuevo en el frigorífico. Le prometimos a Maud de Ivory que lo intentaríamos, dijo Lucy Gray. Le chifla la mantequilla. Tan Amber le hizo esta mantequera por su cumpleaños. Ya veremos si sale bien. Coriolanus toqueteó la manivela. Entonces... En teoría, cuando se reúne la nata necesaria, basta con girar esa manivela y las palas la baten hasta convertirla en mantequilla, le explicó Lucy Gray. Eso nos han contado. Parece mucho trabajo. Coriolanus pensó en las porciones de mantequilla, tan bonitas y uniformes, que había cogido del buffet el día de la cosecha, sin pararse a pensar ni por un instante en su procedencia. Lo es, pero si funciona, habrá merecido la pena. Maud de Ivory no duerme bien desde que me llevaron. Aunque durante el día no se note tanto, por las noches se despierta gritando, le confesó Lucy Gray. Intentamos llenarle la cabeza de pensamientos felices. Barb Azur acarrió la leche fresca que habrían traído Sejanus y Maud de Ivory y la vertió en unas jarras mientras Lucy Gray repartía el pan. Coriolanus no había probado nunca la leche de cabra, pero Sejanus se relamió y le explicó que le recordaba su infancia en el Distrito 2. ¿He estado alguna vez en el 2? Preguntó Maud de Ivory. No, cariño, eso queda al oeste, respondió Barb Azur. La bandada solía quedarse en el este. A veces íbamos al norte, dijo Tam Amber. Y Coriolanus se dio cuenta de que era la primera vez que oía su voz. ¿A qué distrito? A ninguno, en realidad, replicó Barb Azur. A las zonas habitadas dejadas de la mano del Capitolio. Coriolanus se compadeció de ellos. No existía ese sitio. Ya no, al menos. El Capitolio controlaba todo el mundo conocido. Por un momento se imaginó un grupo de personas vestidas con pieles de animales, malviviendo en alguna cueva recóndita. Supuso que no era descabellado, pero esa vida sería un enorme paso atrás incluso para alguien de los distritos. Algo casi inhumano. Lo más probable es que allí hayan acabado como nosotros, dijo Claire Carmine. Barb Azur esbozó una sonrisita penada. Sospecho que será siempre una incógnita. ¿Queda más? Aún tengo hambre, se quejó Maud de Ivory, pero el pan se había acabado. Cómete un puñado de esas nueces tuyas, le sugirió Barb Azur. Nos darán de comer en la boda. Para consternación de Coriolanus, descubrió que la bandada tenía un encargo esa tarde: tocar en una boda en la ciudad. Esperaba volver a quedarse a solas con Lucy Gray para hablar más en profundidad sobre Billy Taupe, su relación con él y el motivo exacto por el que había dibujado un mapa de la base en la Tierra. Pero tendría que ser en otra ocasión, puesto que la bandada empezó a prepararse para la actuación en cuanto fregaron los platos.
Lamento que debamos despedirnos tan pronto, pero sí nos ganamos el pan. Lucy Gray acompañó a Coriolanus y a Sejanus hasta la puerta. La hija del carnicero va a pasar por el altar y tenemos que causar buena impresión. Allí habrá gente con dinero para contratarnos. Pueden esperar y acompañarnos, supongo, pero entonces... La gente murmuraría. Coriolanus terminó la frase por ella, alegrándose de que la muchacha lo hubiera sugerido primero. Será mejor que mantengamos esto entre nosotros. ¿Cuándo puedo verte otra vez? Cuando tú quieras. Sospecho que tu horario es más exigente que el mío. ¿Tocarán en el quemador el próximo sábado? Si nos dejan, después de los altercados de anoche. Convinieron que Coriolanus acudiría tan pronto como le resultara posible para compartir unos minutos con ella antes del espectáculo. Justo detrás del quemador hay un cobertizo que utilizamos para cambiarnos. Puedes reunirte con nosotros allí. Si no hay actuación, ven a casa. Coriolanus aguardó hasta que Sejanus y él llegaron a las callejuelas desiertas que había cerca de la base antes de abordar el tema de Billy Taupe. Bueno, ¿y de qué han hablado? De nada, en realidad, replicó Sejanus incómodo. De lo que se rumorea por la zona. ¿Y para eso necesitaban un mapa de la base? Sejanus se detuvo de golpe. Nunca se te escapa nada, ¿verdad? Recuerdo que ya eras así en la escuela, siempre observando a la gente, fingiendo no estar presente, eligiendo con cuidado los momentos en los que decidas involucrarte. Estoy involucrándome ahora, Sejanus. ¿Qué hacías hablando tan enfrascado con él con un mapa de la base entre ambos? ¿Qué es? ¿Un simpatizante rebelde? Coriolanus insistió al ver que Sejanus apartaba la mirada. ¿Qué interés podría tener en una base del Capitolio? Sejanus contempló el suelo durante un momento antes de responder. Se trata de la chica, la del ahorcamiento, la que detuvieron el otro día, Lil. Está encerrada allí. ¿Y los rebeldes quieren rescatarla? No, solo quieren comunicarse con ella, asegurarse de que esté bien, le explicó Sejanus. Coriolanus se esforzó por contener el enfado. ¿Y tú te has comprometido a ayudarlos? No, no me he comprometido a nada, pero si puedo, si me acerco por la caseta de los centinelas, quizá consiga averiguar algo. Su familia está desesperada. Ah, maravilloso. Estupendo. Así que ahora eres un confidente de los rebeldes. Coriolanus reanudó la marcha por la carretera. Pensaba que ya se te habría pasado esa fase. Sejanus lo siguió, pisándole los talones. No puedo dejarlo pasar, ¿sí? Forma parte de mí. Además, fuiste tú el que me dijo que podría ayudar a la gente de los distritos si accedía a salir de la arena. Creo que lo que dije fue que podrías luchar por los tributos, refiriéndome a que podrías procurarles unas condiciones más humanitarias. Lo corrigió Coriolanus. ¿Condiciones humanitarias? Estalló Sejanus. Les obligamos a asesinarse entre ellos. Y los tributos también son gente de los distritos, así que, la verdad, no veo la diferencia. Comprobar cómo está esta chica, Corio, es algo sin importancia. No lo es, evidentemente, dijo Coriolanus. No para Billy Taupe, al menos. ¿O por qué se dio tanta prisa en borrar ese mapa? Porque sabe lo que te pide. Sabe que está convirtiéndote en colaborador. ¿Y sabes tú lo que le pasa a los colaboradores? Pensaba... No, Sejanus, a eso no puedes llamarlo pensar, lo atajó Coriolanus. Y para colmo de males, te codeas con individuos que tampoco tienen dos dedos de frente. ¿Billy Taupe? Pero, ¿qué gana él con esto? ¿Dinero? Porque por lo que dice Lucy Gray, los miembros de la bandada no son rebeldes, ni del Capitolio. Se empeñan en conservar su propia identidad, sea cual sea. No lo sé, me dijo que venía de parte de un amigo, tartamudeó Sejanus. ¿Un amigo? Coriolanus se dio cuenta de que estaba levantando la voz, y la bajó hasta dejarla reducida a un susurro. ¿Un amigo del bueno de Arlo? ¿Al que plantó aquellos explosivos en las minas? Plan brillante donde los haya, por cierto. ¿Qué esperaba conseguir con eso?
No tienen recursos, absolutamente nada que les permita reiniciar una guerra. Y mientras tanto se dedican a morder la mano que les da de comer porque, sin las minas, ¿cómo piensan alimentarse aquí en el 12? No andan sobrado de opciones, precisamente. ¿Qué clase de estrategia era esa? Una estrategia desesperada. Mira a tu alrededor. Sejanus lo agarró del brazo para obligarlo a detenerse. ¿Cómo esperas que sigan adelante en estas condiciones? Coriolanus experimentó una oleada de odio al recordar la guerra, la devastación que los rebeldes habían llevado a su vida. Se zafó de un tirón. Perdieron la guerra. Una guerra que habían empezado ellos. Decidieron asumir ese riesgo. Este es el precio que les toca pagar. Sejanus miró alrededor, como si no estuviera seguro de qué dirección tomar, y se sentó con la espalda apoyada en una pared semi-derruida en la orilla de la carretera. Coriolanus tuvo la desagradable sensación de estar tomando el relevo del viejo Stravoplin en la interminable discusión sobre hacia qué lado se decantaba la lealtad de Sejanus. Él no había firmado para eso. Por otra parte, si Sejanus perdía los papeles allí, resultaría imposible prever cómo acabarían las cosas. Se sentó junto a él. Mira, creo que la situación va a mejorar, seguro, pero no así. Cuanta más estabilidad haya en todo el país, mayor será aquí también. Pero no si siguen haciendo saltar minas por los aires. Con eso solo aumentará el número de cadáveres. Sejanus asintió con la cabeza. Seguían allí sentados cuando un grupo de niños harapientos pasó por su lado, pegándole patadas a una lata vieja por la carretera. ¿Crees que he cometido traición? Todavía no, replicó Coriolanus con media sonrisa. Sejanus arrancó unos hierbajos que sobresalían del muro. La doctora Gaul, sí. Mi padre fue a verla antes de apelar al decano Highbottom y la junta. Todo el mundo sabe que es ella la que realmente está al mando. Quería preguntarle si se me podría conceder la misma oportunidad que a ti, alistarme en los agentes de la paz. Creía que eso era automático, dijo Coriolanus. Si te expulsan, como me pasó a mí. Esa esperanza albergaba a mi padre, pero la doctora dijo, no confunda las acciones de un chico con las del otro. Una estrategia fallida no es equiparable a la traición que representa el apoyo a la causa de los rebeldes. Una nota de amargura le teñía la voz. Después de lo cual recibió un cheque con el que subvencionar un laboratorio nuevo para sus mutos. Debe de haber sido el billete de ida al Distrito 12 más caro de la historia. Coriolanus soltó un silbidito. ¿Un gimnasio y un laboratorio? Tú dirás lo que quieras, pero he hecho más por la reconstrucción del Capitolio que el mismísimo presidente. Bromeó sin mucho entusiasmo Sejanus. Tienes razón, Coriolanus, me he portado como un imbécil otra vez. Me andaré con más cuidado de ahora en adelante, a ver qué me depara el futuro. Mortadela frita, lo más probable, replicó Coriolanus. Bueno, en tal caso tú primero, dijo Sejanus y reanudaron el camino de vuelta a la base. Sus compañeros de barracón acababan de levantarse cuando llegaron. Sejanus se llevó al fideo a practicar maniobras, y el Sonrisitas y el Pulga fueron a ver si había algo interesante en la sala de juegos. Coriolanus planeaba dedicar el tiempo que faltaba para la hora de la cena a estudiar para el examen de candidato oficial, pero la conversación con Sejanus había plantado el germen de una idea en su cabeza. La semilla creció hasta estrangular cualquier otro pensamiento. La doctora Gaul lo había defendido. Bueno, defendido no, pero se había asegurado de que Stravoplin comprendiera que Coriolanus pertenecía a una categoría completamente distinta de la del delincuente de su hijo. El único crimen de Coriolanus había sido una estrategia fallida, lo que en realidad no sonaba crimen en absoluto. Quizá no lo hubiese dado aún por perdido. Le había dado la impresión de mostrar un interés especial en su educación durante los juegos, como si lo hubiera elegido a él por encima del resto. Merecería la pena escribirle una carta para... En fin, ni siquiera él sabía qué esperaba lograr con eso. Pero más adelante, cuando se hubiese convertido en un oficial importante, si sus caminos volvían a cruzarse,
Enviarle unas líneas no le haría daño. Ya lo habían despojado de cualquier cosa de valor. Lo peor que podía pasar era que la mujer lo ignorase. Coriolanus mordisqueó el lapicero mientras se esforzaba por imponer orden en sus pensamientos. ¿Debería empezar disculpándose? ¿Por qué? La doctora Gaul sabría que no lamentaba haber hecho trampas para ganar, sino el hecho de que lo hubieran encontrado. Lo mejor sería prescindir por completo de toda disculpa. Podría contarle cómo era su vida allí, en la base, aunque se le antojaba demasiado prosaico. Todas sus conversaciones habían sido, por así decirlo, elevadas. Una lección permanente, con él como objetivo exclusivo. Y entonces se le ocurrió. Lo que había que hacer era continuar la lección. ¿Dónde lo había dejado? Su redacción de una página sobre el caos, el control y... ¿cuál era la tercera C? Siempre le costaba acordarse. Ah, sí, el compromiso, para cuyo cumplimiento hacía falta la fuerza del Capitolio. De modo que comenzó. Estimada doctora Gaul, han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, pero me beneficio diario de nuestra conversación. El Distrito 12 constituye un palco de primera desde el que presenciar la batalla entre el caos y el control, y como agente de la paz, disfruto de un asiento de primera fila. Prosiguió enumerando los hechos de los que había sido testigo desde su llegada. La tensión palpable entre la ciudadanía y las fuerzas del Capitolio, que habían amenazado con transformarse en violencia durante el ahorcamiento, y se había desbordado hasta desembocar en los disturbios del quemador. Me recordó a mis escarceos con arena. Una cosa es hablar en términos teóricos de la naturaleza esencial del ser humano, y otra muy distinta analizarla cuando un puño te está machacando la boca. Solo que esta vez me sentía más preparado. No estoy seguro de que todos seamos tan inherentemente violentos como usted asegura, pero tampoco hace falta mucho para que la bestia aflore a la superficie, al menos al amparo de la oscuridad. Me pregunto cuántos de esos mineros habrían tenido el valor de lanzar algún golpe si el Capitolio hubiera podido verles la cara. Al sol del mediodía, en el ahorcamiento, refunfuñaron pero no se atrevieron a pelear. En fin, así tengo algo en lo que pensar mientras se me cure el labio partido. Añadió que no esperaba que le respondiera, pero le deseaba lo mejor. 2 hojas, cordial y sucinto, sin exageradas demandas de atención, sin pedirle nada, sin ofrecerle ninguna disculpa. Dobló la carta con esmero, cerró el sobre y lo dirigió a su nombre en la ciudadela. A fin de evitar preguntas, sobre todo por parte de Sejanus, la dejó en el correo directamente. La suerte está echada, pensó. A la hora de la cena, la mortadela frita llegó acompañada de compota de manzana y de unos cuantos trozos grasientos de patata. Devoró con fruición hasta el último bocado de la ración que se amontonaba en su bandeja. Después Sejanus lo ayudó a preparar el examen, pero se mostró evasivo en lo que respectaba a su interés particular en él. Solo se celebran 3 convocatorias al año, y una es este miércoles por la tarde, dijo Coriolanus. Deberíamos presentarnos los 2, aunque sea solo para practicar. No, todavía no me manejo bien con todas esas cuestiones militares, pero creo que tú sí vas a superarlo, replicó Sejanus. Aunque no lo domines, el resto será pan comido, y la puntuación media debería serlo bastante alta para probar. Ánimo, preséntate antes de que se te olviden todas las matemáticas. Llevaba razón. Los conocimientos sobre geometría de Coriolanus empezaban a estar un poco oxidados. Si te ascendieran oficial, posiblemente te dejarían formarte como técnico sanitario. Las ciencias se te daban de miedo, observó Coriolanus, en un intento por sondear en qué estaba pensando Sejanus tras su última conversación. Necesitaba un nuevo foco de atención, estaba claro. Así podrías, no sé, ayudar a la gente como me dijiste. Eso es verdad, Sejanus reflexionó unos instantes. Creo que voy a hablar con los médicos de la clínica a ver cómo han llegado ellos ahí. A la mañana siguiente, después de una noche repleta de sueños extraños,
que iban desde besar a Lucy Gray hasta alimentar a las serpientes de la doctora Gaul, Coriolanus añadió su nombre a la lista para presentarse al examen. El oficial al mando le informó de que eso lo exoneraba del adiestramiento, lo que ya de por sí parecía incentivo suficiente, puesto que la semana prometía ser sofocante, aunque en realidad no se trataba solo de eso. El calor sí, pero también el tedio de la rutina diaria empezaba a hacer mella en él. Si lograba ascender a oficial, Coriolanus recibiría tareas más estimulantes. La jornada introdujo 2 alteraciones en el programa habitual. La primera, que iban a empezar a desempeñar labores de vigilancia. Fue recibida con escaso entusiasmo, pues todos sabían que no había nada más aburrido. Pese a todo, razonó Coriolanus, hacer guardia en la caseta frente a los barracones seguía siendo preferible a fregar sartenes. Tal vez pudiera incluso matar el rato escribiendo o leyendo. La segunda lo puso nervioso. Cuando se personaron en la pista de tiro, les informaron de que su sugerencia de disparar a los pájaros que se congregaban alrededor del patíbulo había sido aprobada. Sin embargo, la ciudadela quería que antes capturasen aproximadamente 100 de charlajos y cienzajos que deberían enviar al laboratorio, ilesos para su estudio. Su pelotón había sido seleccionado para ayudar a colocar jaulas en los árboles esa misma tarde, lo que significaba que iba a trabajar codo con científicos del laboratorio de la doctora Gaul. Un equipo de ellos había llegado esa mañana en aerodeslizador. Coriolanus solo conocía de vista un puñado de gente de la ciudadela, pero la idea de tropezarse con alguien del laboratorio, donde sin duda todos estaban al corriente de su estrategia con las serpientes y su consiguiente caída en desgracia, lo sacaba de quicio. Y entonces tuvo una idea espantosa. Seguro que la doctora Gaul quería supervisar personalmente la captura de aquellas aves. Mandarle una carta desde la otra punta de Panem le había parecido una fruslería, pero el mero hecho de imaginarse hablando con ella cara a cara por primera vez desde su destierro bastaba para hacerlo temblar de pies a cabeza. Mientras Coriolanus botaba en la caja de la camioneta, desarmado y tal vez muy pronto también desenmascarado, el optimismo con el que había empezado el fin de semana se desvaneció. Los demás reclutas, encantados de embarcarse en lo que para ellos era una excursión, parloteaban a su alrededor a medida que él se sumía en un silencio cada vez más obstinado. Sejanus, sin embargo, comprendía su desasosiego. «La doctora Gaul no estará allí, ¿sabes?», susurró. «Si nosotros participamos, eso significa que el trabajo es estrictamente para la plebe». Coriolanus asintió con la cabeza, aunque no estaba muy convencido. Cuando la camioneta aparcó debajo del árbol del ahorcado, se ocultó al fondo del pelotón para observar a los 4 científicos del Capitolio, todos ellos ridículamente ataviados con sus batas blancas de laboratorio, como si se dispusieran a descubrir el secreto de la inmortalidad en vez de capturar un puñado de pajarracos insulsos a 40 grados a la sombra. Examinó todos los rostros y tras comprobar que ninguno le sonaba de nada, se tranquilizó. En el cavernoso laboratorio trabajaban cientos de científicos, y estos eran especialistas en aves, no en reptiles. Saludaron con amabilidad a los soldados y les indicaron que cada uno eligiese una de las trampas de tela metálica que habían llevado, parecidas a jaulas, mientras les explicaban cuál era el plan. Los reclutas obedecieron, cogieron las trampas y se sentaron en la linde del bosque junto al patíbulo. Sejanus levantó los pulgares en dirección a Coriolanus, celebrando la ausencia de la doctora Gaul, y él se disponía a devolverle el gesto cuando reparó en una figura que se erguía solitaria en un claro, hacia el interior del bosque. Una mujer con bata de laboratorio, inmóvil y de espaldas a ellos, con la cabeza echada hacia atrás mientras escuchaba la cacofonía de trinos. Los demás científicos esperaron respetuosamente a que hubiese acabado y emprendiera el camino de vuelta hacia ellos, sorteando los árboles. Al apartar una rama, Coriolanus pudo ver con claridad sus facciones.
fácilmente olvidables, salvo por las grandes gafas de color rosa que se apoyaban en su nariz. La reconoció de inmediato. Era la misma que le había echado la bronca por molestar a los pájaros cuando él corría sin rumbo en su intento por escapar del laboratorio tras haber visto a Clemencia desplomarse en un charco de pus arcoíris. La cuestión era si también ella se acordaría de él. Se encogió más aún tras la espalda del Sonrisitas y se concentró en analizar hasta el último detalle de su trampa para pájaros. La mujer de las gafas rosas, a la que uno de los científicos presentó afectuosamente como nuestra doctora Kai, les dio la bienvenida de forma cordial. Les repitió cuál era su misión: reunir 50 charlajos y otros tantos sinsajos, y les explicó el plan que había trazado para conseguirlo. Tenían que ayudar a sembrar el bosque de trampas y utilizar comida, agua y aves artificiales a modo de señuelo para atraer a sus presas. Las trampas permanecerían abiertas durante un par de días, a fin de que los pájaros pudiesen ir y venir con total libertad. El miércoles deberían regresar, cambiar los cebos y preparar las trampas para capturar su objetivo. Ansiosos por congraciarse por ella, los reclutas se dividieron en 5 grupos de 4, cada uno de los cuales siguió a uno de los científicos a una parte distinta del bosque. Coriolanus se pegó al hombre que les había presentado a la doctora Kai y se ocultó entre la fronda en cuanto le resultó posible. Además de las trampas, acarreaban unas mochilas que contenían distintos tipos de cebo. Recorrieron 100 metros, hasta llegar a una marca roja pintada en un tronco que representaba la zona cero. Siguiendo las instrucciones de los científicos, se desplegaron en abanicos concéntricos a partir de ese punto, y, por parejas, empezaron a plantar señuelos en las trampas para después colocarlas en las copas de los árboles. Coriolanus se encontró formando equipo con el Pulga que, tras haberse criado en el Distrito 11, donde los niños ayudaban a sus progenitores en el cuidado de los huertos de árboles frutales, resultó ser un escalador de primera. Se concentraron en su cometido durante un par de sudorosas pero fructíferas horas, con Coriolanus poniendo los cebos para que después el Pulga dejase las trampas entre las ramas. Una vez reunidos de nuevo, Coriolanus se escaqueó y fue a sentarse en la caja de la camioneta, donde se enfrascó en el examen de sus numerosas picaduras de insecto hasta que hubieron puesto algo de distancia entre él y la doctora Kai. La mujer no daba la impresión de haberse fijado especialmente en él. «No te pongas paranoico», pensó, «no se acuerda de ti». El martes marcó la vuelta a la normalidad, aunque Coriolanus aprovechó las comidas y el breve rato libre del que disponían antes de que se apagaran las luces para preparar el examen. Ardía en deseos de ver de nuevo a Lucy Gray, que no dejaba de invadir sus pensamientos, pero hizo todo lo posible por concentrarse, prometiéndose que ya se permitiría soñar despierto cuando hubiera pasado la prueba. El miércoles se armó de valor para aguantar el entrenamiento físico. Comió sin más compañía que la del manual para un repaso final y se dirigió al aula en la que les impartían las lecciones teóricas. Se habían apuntado 2 agentes de la paz más, uno de 20 y muchos que aseguraba haberse presentado ya 5 veces, y otro que debía de rondar los 50, edad que a Coriolanus se le antojó excesiva para aspirar a imprimirle otro rumbo a la vida. Superar exámenes se contaba entre los mayores talentos de Coriolanus, que experimentó una familiar oleada de emoción al abrir las tapas del libreto. Le encantaban los retos, y su naturaleza obsesiva le permitió abstraerse casi de inmediato en aquella carrera de obstáculos mental. 3 horas más tarde, empapado de sudor, agotado y feliz, entregó el libreto y se dirigió a la cantina en busca de hielo. Se sentó en la franja de sombra que proyectaba su barracón mientras se frotaba el cuerpo con los cubitos y repasaba las preguntas en su cabeza. Volvió a sentir un alfilerazo de dolor pasajero por haber perdido la oportunidad de cursar una carrera universitaria, pero se repuso al fantasear con convertirse en un líder militar legendario, como su padre. Quizá ese hubiera sido su destino desde el principio.
El resto del pelotón aún estaba en el bosque con los científicos de la ciudadela, trepando a los árboles y activando las trampas, por lo que decidió ir a recoger el correo dirigido a su cuarto. Lo recibieron 2 grandes cajas enviadas por Ma Plint, lo que prometía otra noche loca en el quemador. Se las llevó aunque no pensaba abrirlas antes de que volvieran los otros. Ma también le había mandado una carta aparte en la que le agradecía todo lo que había hecho por Sejanus y le rogaba que siguiera velando por el muchacho. Coriolanus dejó la carta y suspiró al imaginarse convertido en el guardián de Sejanus. Aunque escapar del Capitolio hubiese aliviado su tormento temporalmente, ya había conseguido alterarse con sus ideas sobre los rebeldes. Conspirando con Billy Taupe, preocupándose por la chica del calabozo. ¿Cuánto tardaría en cometer otro disparate equiparable a haberse colado en la arena? Lo mismo que tardaría la gente en recurrir a él. Coriolanus, para que le sacara las castañas del fuego. La cuestión era que no albergaba ninguna esperanza de que Sejanus fuese a cambiar. Quizá le resultara imposible, por una parte, pero el quid de la cuestión era que tampoco quería. Ya había rechazado todo lo que una vida como agente de la paz podría ofrecerle, fingiendo no saber disparar, negándose a hacer el examen de candidato oficial, dejando muy claro que no sentía el menor deseo de destacar al servicio del Capitolio. El Distrito 2 sería siempre su hogar. Los habitantes de los distritos siempre serían su familia. Los rebeldes siempre tendrían una causa justa de su parte, y Sejanus siempre tendría la responsabilidad moral de ayudarlos. Coriolanus notó que crecía en su interior una sensación nueva, amenazadora. En el Capitolio había intentado restarle importancia a la conducta errática de Sejanus, pero en el 12 la situación era distinta. Allí se le consideraba un adulto, y las consecuencias de sus actos se medían en términos de vida o muerte. Si ayudaba a los rebeldes, podría terminar delante de un pelotón de fusilamiento. ¿En qué pensaba Sejanus? Llevado por un impulso, Coriolanus abrió la taquilla de Sejanus, sacó su caja y vertió el contenido en el suelo, con cuidado. Había un montoncito de recuerdos, un paquete de goma de mascar y 3 botes con medicamentos recetados por un médico del Capitolio. 2 parecían contener comprimidos para dormir, mientras que el tercero era un dosificador de morfina con gotero, incorporado en la tapa, parecido al que había visto usar en ocasiones al decano Highbottom. Sabía que Sejanus estaba medicado cuando sufrió la crisis, más se lo había contado, pero ¿por qué se había llevado eso allí? ¿Se lo habría metido Ma en la maleta por precaución? Examinó el resto de sus pertenencias. Una tira de tela, material de escritorio, un pequeño trozo de mármol toscamente tallado con la forma aproximada de un corazón, y un montoncito de fotografías. Los Plint se retrataban todos los años, por lo que pudo asistir al crecimiento de Sejanus desde que era un bebé hasta el año anterior. Todas las fotos eran de familia, salvo una antigua en la que aparecía un grupo de escolares. Coriolanus supuso que debía de ser de su clase, aunque no le sonaban las caras, y varios de los niños iban vestidos con prendas más bien harapientas que no eran de su talla. Localizó a Sejanus con un traje elegante, sonriendo pensativamente desde la segunda fila. Detrás de él se erguía un chico que debía de ser bastante mayor. Al fijarse mejor, sin embargo, encajaron las piezas. Aquel era Marcus, en una foto escolar del último año de Sejanus en el Distrito 2. De sus compañeros de clase del Capitolio, Coriolanus incluido, no había constancia. Por alguna razón le pareció que esa era toda la confirmación que necesitaba sobre hacia qué lado se inclinaba la lealtad de Sejanus. En el fondo de la pila, encontró un grueso marco de plata que contenía, para su sorpresa, el diploma de Sejanus. Lo habían sacado de su refinada carpeta de cuero para transferirlo a ese marco, como si quisieran exhibirlo. Pero, ¿por qué? Aunque tuviera una pared donde colgarlo, Sejanus no lo haría ni loco. Coriolanus acarició el marco, deslizó los dedos por el metal y le dio la vuelta.
El panel posterior se veía ligeramente torcido, y de un lateral asomaba una diminuta esquina de papel verde claro. Eso no es un papel cualquiera, pensó torvamente, y quitó las trabillas para soltar el panel. Al desprenderse, un fajo de billetes que parecían recién salidos de la imprenta se desparramó por el suelo. Dinero, y una buena suma además. ¿Para qué necesitaba Sejanus tanto efectivo en su nueva vida como agente de la paz? ¿Habría insistido Ma? No, ella no. La mujer daba la impresión de pensar que el dinero era la fuente de todas sus desgracias. ¿Estrabo entonces? Pensando tal vez que, se encontrara su hijo con lo que se encontrase, el dinero lo protegería. Probablemente, aunque Estrabo solía encargarse en persona de los sobornos. ¿Sería algo que Sejanus había hecho por iniciativa propia, sin que sus padres se enteraran? Esa alternativa era ya más preocupante. ¿Se trataría de las asignaciones semanales de toda una vida, ahorradas con esmero en previsión de una posible época de vagas flacas? ¿Retiradas del banco el día antes de su partida y ocultadas en aquel marco? Sejanus siempre se quejaba de la costumbre que tenía su padre de resolver todos los problemas a golpe de dinero. Pero, ¿habría heredado él ese rasgo? ¿El método Plint para salir de apuros? ¿Transmitido de padre a hijo? ¿De mal gusto pero eficaz? Coriolanus recogió los billetes, los alineó en un montoncito y usó un dedo para contarlos. Allí había cientos, miles de dólares. Pero, ¿de qué servía el dinero en el Distrito 12, donde no había nada que comprar? Nada que no cubriera el sueldo de un agente de la paz, por lo menos. La mayoría de los reclutas enviaban a sus hogares la mitad de la paga, puesto que el Capitolio les proporcionaba casi todo lo que necesitaban, a excepción del material de oficina y las noches que quisieran pasar en el quemador. Supuso que debía de haber un mercado negro en el establecimiento, aunque no había visto gran cosa con la que tentar a un agente de la paz después de que éste hubiera comprado su alcohol. No necesitaban conejos muertos, ni cordones, ni jabón de confección casera. Y aunque así fuera, se lo podrían permitir sin problemas. Por otra parte, con dinero se podían comprar muchas cosas. Información, por ejemplo. Acceso. Silencio. Estaban los sobornos. Estaba el poder. Coriolanus oyó voces y supo que el pelotón había vuelto. Se apresuró a ocultar los billetes en el marco de plata, con cuidado de dejar una esquinita verde expuesta a la vista. Cerró la caja y volvió a guardarla en la taquilla de Sejanus. Cuando aparecieron sus compañeros de barracón, lo encontraron en pie junto a las cajas de Ma con los brazos en cruz y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Quién está libre el sábado? Mientras el Sonrisitas, el Fideo y el Pulga se dedicaban a romper los paquetes y a sacar los tesoros que contenían, Sejanus se sentó en la cama y los observó divertido. Coriolanus se apoyó en el catre, a su lado. Gracias al cielo que existe tu Ma. Estaríamos en la ruina sin ella. Y tanto, convino Sejanus. No sumaríamos ni un penique entre todos. Lo único que Coriolanus no había puesto nunca en tela de juicio era la sinceridad de Sejanus. Antes bien, a veces le habría gustado que no fuese tan franco. Pero eso era una mentira flagrante, pronunciada con tanta naturalidad como si hubiera sido verdad, lo que significaba que, a partir de ese momento, debería recelar de todo lo que le dijera.